Ahora, para continuar con el menú, ya tengo las dos consultas, los dos formularios, los dos informes, y anteriormente explicamos que se creaban dos macros de cada consulta, porque el menú o esta parte de Access no tiene opciones para poder ejecutar consultas, entonces necesariamente se tienen que crear macros. Como esto difiere en las versiones de Access que usted tenga, entonces regularmente la opción de crear el panel de control debiera aparecerle en cualquiera de las pestañas que tiene usted en su base de datos, a veces acá en complementos, ¿verdad? O acá al final. Como no aparece el botón del panel de control, usted va a hacer lo siguiente, mire pues, se va a ir al botoncito que le aparece aquí a la par, mire, en la barra de herramientas de acceso rápido, justo en la esquina superior izquierda, una flechita hacia abajo, y va a buscar la opción que dice más comandos. Busque más comandos, y Access le va a mostrar esto. Si utiliza Office 2007, la opción de personalizar cinta de opciones no le va a aparecer, pero solo la de barra de herramientas de acceso rápido. Entonces esa es la que vamos a usar. Ahora acá en comandos disponibles va a cambiar la opción y va a poner o va a buscar la opción que dice todos los comandos. Todos los comandos. Y por acá abajo, miren, está el administrador del panel de control. Administrador de panel de control. Yo ya lo tengo agregado. Usted tiene que hacer clic en el botón que dice agregar acá, mire, en el centro, dele agregar, para que del lado derecho ya le aparezca administrador del panel de control. Una vez ya le aparece aquí, le da aceptar, y en la parte superior, a la par del botoncito que seleccionó, le aparece el administrador de panel de control. Dele clic y Access le va a mostrar el siguiente mensaje. Dice: administrador del panel de control. El administrador del panel de control no pudo encontrar un panel de control válido en esta base de datos. ¿Desea crear uno? Sí. Dígale que sí. Y ahora le va a abrir la siguiente ventana. ¿Qué es lo que hizo usted en este momento? Lo que creó fue el menú principal. Pero el menú principal no tiene ningún botón. Y tampoco está conectando a otros submenús. Entonces, lo primero que voy a crear son los submenús. El submenú donde van a estar los botones de formularios, el submenú donde van a estar los botones de las consultas, y el submenú donde van a estar los botones de los informes. Entonces, ¿qué hacemos? Le da clic en nueva y le pone menú de formularios y le da aceptar. Luego otra vez nueva, menú de consultas y le da aceptar, y luego nueva, menú de informes. Ya tiene sus 4 paneles, ¿sí? El menú principal, que aquí le aparece como panel de control principal predeterminado, ¿verdad? Y si quiere, por facilidad, para que a usted se le quede en qué parte del menú está, vaya al botón que dice modificar, teniendo seleccionado panel de control principal, dele modificar, y en lugar de que diga acá arriba panel de control principal, usted escríbale menú principal. Y le damos cerrar. Entonces vea pues, tiene el menú principal que va a invocar 3 menús: el menú de consultas, el menú de formularios y el menú de informes. Ahorita ya tiene los paneles. ¿Qué necesito? Comenzar a crear botones. Voy a comenzar de abajo hacia arriba por el menú de informes. Entonces seleccione menú de informes, por favor, el último, menú de informes, y le damos modificar. Menú de informes, modificar. ¿Qué voy a hacer ahorita? 3 botones. 2 botones que me abren los 2 informes que yo ya hice, y el botón que me sirve para regresar al menú principal. Entonces, le da clic en nueva. En el texto le va a poner informe de clientes mayores a 30 años. En comando va a seleccionar
abrir el informe. En comando, abrir el informe. Y abajo, vea que ya le cambió la opción acá, dice informes, le van a aparecer los informes que usted tiene en su base de datos. Entonces, va a seleccionar informe de clientes mayores a 30 años. ¿Qué hizo ahorita? Un botón que va a abrir el informe. Dele a aceptar. Y ahora continuamos con el número 2. Le da nueva. En el texto, informe de mecánicos por el código. En comando, abrir el informe. Y en el informe que va a seleccionar ahora es el segundo, informe de mecánicos por el código, que hizo en este momento el botón número 2 de ese menú. Y le da a aceptar. Y por último, va a crear el botón que lo va a llevar de regreso al menú principal, que es de donde se va a invocar el menú de informes. Entonces, le da clic en nueva. En el texto, regresar al menú principal. El comando no lo va a cambiar ahora, lo va a dejar en ir al panel, y al panel de control al que se va a trasladar es al menú principal. Entonces, su botón para poder regresar del submenú informes hacia el menú principal. Le da a aceptar. Su menú de informes ya tiene los 3 botones que requerimos. Le da a cerrar. Y ahora voy a continuar con el siguiente menú, el menú de formularios. Seleccione menú de formularios, el segundo de abajo hacia arriba, y le damos modificar. Ahora le da clic en nueva. En el texto, le va a poner ingreso de clientes. Salud. En comando, abrir el formulario en modo edición. En comando, abrir el formulario en modo edición. Y abajo selecciona el formulario que es el que usted quiere abrir. ¿Cuál quiere abrir? El ingreso de clientes. Selecciona ingreso de clientes. Selecciona ingreso de clientes. Y le damos a aceptar. Continuamos. Ahora el siguiente botón. Nueva. En el texto, ingreso de mecánicos. En comando, abrir el formulario en modo edición. ¿Y qué formulario es el que voy a usar? El ingreso de mecánicos. Entonces, en texto, ingreso de mecánicos. En comando, abrir el formulario en modo edición. Y el formulario, ingreso de mecánicos. Y le damos a aceptar. Y por último, el botón que me lleva de regreso al menú principal. Nueva. En el texto, regresar al menú principal. En comando, ir al panel. Y al panel al que me quiero regresar es al menú principal. Entonces, en texto, regresar al menú principal. En comando, ir al panel y panel de control, menú principal, y le damos a aceptar. Ya casi terminamos. El menú de formularios está listo. Dele cerrar. Y ahora continuamos con el menú de consultas. Selecciona menú de consultas y le damos modificar. Y ahora le damos nueva. En el texto, clientes mayores de 30 años. En comando,
Es el nombre de la consulta. Ese texto es el nombre de la consulta. Sí, el nombre de la consulta, el nombre del informe o el nombre del formulario. No debería de variar porque sus nombres en las consultas tiene que ser el correcto, digamos. Que usted lo pueda poner de una forma en la consulta y aquí lo cambie, eso sí se puede, pero... sí, eso, qué buena pregunta, eso no tiene relevancia, ¿verdad? O sea, usted lo puede poner mayúsculas, minúsculas, tildes, como usted quiera, ¿verdad? Entonces, clientes mayores de 30 años, y vea que no aparece aquí el botón de ejecutar consulta. El que le aparece es ejecutar macro, por eso hicimos las macros. Dele ejecutar macro, y la primera macro que vamos a ejecutar es la de clientes mayores a 30 años. ¿Esto es para todos los taxis? Para todos. Siempre, para todos. Para todas las versiones de Access hay que hacer macros para ejecutar las consultas en el menú utilizando el panel de control. Le damos a aceptar, ya hice el primer botón, ahora voy con el botón 2. Nueva, en comando, consulta de mecánicos por el código. En comando, ejecutar macro. En el texto, consulta de mecánicos por el código. En comando, ejecutar macro. Y en la macro, consulta de mecánicos por el código. La licenciada Rosalina López, en el libro de texto, les dice que primero seleccionen la macro, entonces pueden copiar el texto del nombre de la macro y ya solo lo pegan arriba en el texto, en la parte superior. Lo pueden hacer de esa forma, me parece mucho más eficiente, pero aquí por el orden que llevamos al momento de crear el panel, pues lo estamos haciendo así, porque es la primera vez que se hace. Ya después, cuando usted tome práctica, ya verá que lo va a hacer muchísimo más rápido, ¿verdad? Le damos a aceptar, y ahora el tercer botón y último es el botón para regresar al menú principal. Le damos clic en nueva, en el texto regresar al menú principal, en comando ir al panel, y al panel al que me quiero trasladar es menú principal. Le damos a aceptar, el menú de consultas está completo, le damos cerrar. Muy importante, por favor, el error típico cuando se crea el menú utilizando el panel de control, presten atención por favor, es que el alumno se queda hasta aquí. Entonces resulta que le puso botones al menú de consulta, le puso botones al menú de formularios, le puso botones al menú de informes, pero no le puso botones al menú principal. Entonces el menú principal es lo primero que usted va a abrir y resulta que ahí no hay forma de trasladarse a los otros submenús. Entonces el último paso y el más importante, selecciona menú principal ahora y le damos modificar. Y aquí hay que crear 4 botones. Un botón que abra el menú de consultas, un botón que abra el menú de formularios y un botón que abra el menú de los informes y un cuarto botón que va a servirnos para salir del sistema. Entonces empecemos, nueva, en el texto, menú de formularios. En comando no lo cambia. ¿A qué panel se quiere ir? Al menú de formularios. En el modificar. Después de que entró al menú principal, ya el único botón habilitado es el de nueva. Entonces, en el texto, menú de formularios, en comando ir al panel y en panel de control, menú de formularios y le da a aceptar. Ahora voy con el siguiente, nueva, en el texto, menú de consultas. En comando ir al panel y panel de control, menú de consultas. Y le damos a aceptar. Y el tercer botón para abrir menú, nueva, en comando menú de informes, en el texto menú de informes, en comando ir al panel y panel de control, menú de informes.
Ya solo nos queda un último botón y ahí termina el menú. Vea por favor, nueva, en el texto, salir del sistema. Y en comando, cerrar la aplicación. Acá le aparece, mire, y con cerrar la aplicación ya no hay una tercera opción, solo son dos. Le damos a aceptar. El menú principal ya tiene sus 4 botones, cada menú ya tiene sus botones, le damos cerrar y cierra el administrador del panel de control. ¿Qué pasa si le vuelve a dar clic acá arriba en el botón del panel de control? Ya no le va a preguntar o ya no le va a decir que no existe un panel de control válido en esta base de datos porque ya lo hizo usted. Mire, vuelve a entrar acá, o sea, si usted quiere regresar a la edición del administrador del panel de control, lo hace desde ahí. Y para ver cómo le quedó su menú, vaya a los formularios y aquí le aparece un formulario que se llama, mire, panel de control. Dele doble clic y ahí está el menú de formularios. Eso espero. Acá está el ingreso de los clientes. Cierro y regresa el control al menú de formularios. Si le da clic en regresar al menú principal, regresa al menú principal. Quiero ver un informe, le doy clic en menú de informes, abro el informe que yo quiera. Le voy a poner M01, que es el código que estamos trabajando. Ahí me aparece el informe. Cierro el informe y aquí está el botón para regresar al menú principal. Y si me quiero salir del sistema, le doy clic en salir del sistema. Y ahí se cerró la base de datos, ¿verdad? Miren, algo que es importante, por lo que están preguntando ahorita de cómo guardo los objetos. Cada vez que usted cierra un formulario, una consulta, un informe, una macro, un menú, usted lo está guardando. Entonces no se preocupe con que, híjole, no guardé el formulario que tenía abierto, porque antes de que la base de datos se cierre, si hay algo que no se había guardado, Access le va a decir, quiere guardar los cambios en las relaciones, quiere guardar los cambios en los formularios, quiere guardar los cambios en las consultas, y usted lo va a poder cambiar. Algo importante que nadie explica muchas veces. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el panel de control no lo hice bien? Y resulta que me confundí y mejor lo quiero empezar desde cero. Si usted vuelve a hacer clic acá arriba, le repito, vuelve a abrir el menú. Entonces, tendría que borrar todo uno por uno y se va a tardar un montón. Access le creó a usted, acá mire, dentro de las tablas, una nueva tabla o una nueva entidad que se llama Switchboard Items. Entonces, la voy a abrir. Y ven, aquí están todas las opciones que usted ejecutó, porque él le creó una tabla para que sea mucho más eficiente el manejo o el uso del menú. ¿Verdad? Entonces, si usted quiere hacer el menú desde cero, tendría que eliminar la tabla, eliminar el formulario y otra vez irse al botoncito de arriba para crear el panel de control y ahí empezamos desde cero. Con esto terminamos la explicación del menú utilizando el panel de control. Y esperemos que los tutoriales sean de utilidad para los que están aquí en clase y para los que no pudieron asistir por X, Y o Z razón.